Gracias por esta dinámica que tenemos cada miércoles con ustedes y que nos acompañan como cada miércoles aquí a esta conferencia por parte de la Subcoordinación de Grupos Vulnerables. Les agradecemos la verdad que se conecten cada miércoles a la misma hora. Bueno, el día de hoy tengo para mí un placer presentar esta ocasión a la psicóloga Laura Vargas Cartagena, quien es compañera de ahí de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Ella está adscrita directamente al Desarrollo Humano y Psicología de la Comisión Estatal. Me voy a permitir leer una parte de su semblanza curricular. Bueno, Laura es mujer, hija, hermana, amiga, esposa, porque bueno, pues también es parte de su currículum. Licenciada en Psicología por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tiene un entrenamiento en psicoterapia corporal por el Instituto Lowenreich. Tiene un diplomado en investigación de la tortura, tratos crueles, inhumanos y o degradantes por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico Campus Morelia, en cuanto al protocolo de Estambul. Cursó primer cuatrimestre de la especialidad de criminalística en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Es maestrante en Desarrollo Humano por la Universidad Contemporánea de las Américas. Asistió a diferentes cursos y congresos sobre perspectiva de género, tanatología, riesgo suicida, violencia digital, sexual, neuroeducación, entre otros. Es docente, psicoterapeuta particular, colaboradora en Asociación Civil Prendiendo Luces, la cual apoya a personas que han sido víctimas de delitos de alto impacto. Y bueno, es miembro activo del colectivo Revolución de las Mariposas. En este caso, este colectivo apoya a las mujeres víctimas de violencia. Y bueno, como les comentaba, es psicóloga adscrita a la Auditoría Regional de Morelia en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Bienvenidos a todos. Es para mí un placer presentar a Laura y bueno, le cedo el uso de la voz. Laura, ya estás por aquí. Bienvenida, te cedo el micrófono. Muchas gracias, Nelly. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ok, ¿sí se alcanza a distinguir la presentación? Sí, se ve muy bien, gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer para mí poder estar hoy interactuando con esta nueva conferencia llamada Desarrollo de Habilidades Sociales con los Hijos. Primeramente, me gustaría que vayamos como al contexto general, que es qué son las habilidades sociales. Y yo creo que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos percatado que para poder funcionar en las diferentes áreas sociales, familiares, laborales, tenemos que aprender a interactuar y a relacionarnos. Por ejemplo, aprender a decir buenos días, buenas tardes, que es algo tan común y parece tan cotidiano, pero que esto se aprende constantemente a lo largo de nuestra vida. También, por ejemplo, pedir las cosas por favor, aprender a comunicarnos de manera asertiva, aprender a relacionarnos de manera tolerante y respetuosa respecto a creencias, respecto a límites, respecto a comportamientos de otras personas, tiene que ver todo esto con las habilidades sociales. Y para poder tomar en cuenta, desarrollar habilidades sociales con nuestros hijos, primero tenemos que ver cómo nosotros, los adultos, nos encontramos en esa parte fundamental de nuestras áreas de vida. Entonces, vamos a empezar. Denme un momento para poder cambiar la diapositiva, que no me permite. Ok. Muy bien. Está un poquito lento, no sé si se alcanza a ver. Perfecto. Ok, todos los seres humanos, como les comentaba, necesitamos contar con habilidades sociales que nos permitan interactuar. Estas habilidades sociales, ya les comentaba, abarcan diferentes conductas. Tan simples como parezcan, pueden ser saludar, sonreír, conversar, poner límites, hablar sobre nuestros derechos, replantear estos derechos y valores, opinar, jugar, trabajar, contar un chiste, que aunque parezca tan mínimo, tiene que ver con el desarrollo de habilidades sociales. Y es que
así como lo mencionaba, puede parecer algo tan insignificante que para muchas personas puede ser muy complejo hablar de desarrollar estas habilidades y sobre todo de tenerlas en cada parte de su ser. Entonces, el desarrollo de habilidades sociales implica que estas se aprenden en los primeros años de vida y luego van reaprendiéndose y modificándose conforme las etapas primarias y secundarias, que son la adolescencia y la adultez. Para que un niño desarrolle habilidades, cuando un niño desarrolla habilidades sociales, este podrá integrarse mejor a la sociedad. Y unas de las mayores habilidades sociales, bueno, son el respeto, dentro que también entran en valores, entra el respeto, la amabilidad, el cariño, la alegría, la cortesía y la amistad. Ok, vamos a hacer una pequeña reflexión. Me gustaría que checáramos estas preguntas que están aquí en la pantalla y que lo lleváramos a una manera de introspección. ¿Cuántas veces tú te has preguntado cómo te relacionas con los demás? Les pido por favor que silencien sus micrófonos, si me hacen favor. Ok, dentro de esta reflexión, ¿cuántas veces tú te has preguntado cómo te relacionas con los demás? Y si esta manera en la que tú te relacionas con los demás es funcional para ti. Es decir, en la manera en la que te relacionas con el trabajo, en la escuela, en los ambientes sociales donde te encuentras, ¿qué tanto te es tan funcional la forma en la que tú te relacionas? ¿O te has dado cuenta que de repente puede ocasionarte conflictos la forma en la que interactúas con las otras personas? Y si esta manera en la que tú te relacionas y esta manera en la que tú interactúas con los otros es la única manera en la que tú consideras que existe o consideras que puede existir una mejor manera de hacerlo. Si es así, entonces, ¿crees que existen formas para establecer relaciones más satisfactorias? Y si en estas tres preguntas que estamos haciendo a manera de reflexión, tú consideras que en alguna de estas de repente te cuesta, por ejemplo, trabajo hablar en público o poner ciertos límites en tu relación de pareja, poner ciertos límites en tus relaciones laborales o sociales, o que de repente te cuesta trabajo comunicarte de manera asertiva, ser responsable afectiva y emocionalmente contigo mismo, contigo misma y con otros seres, entonces yo creo que en este punto tenemos que tomar muy en cuenta que es una alerta para que nosotros empecemos a reaprender estas habilidades y sobre todo apoyar a nuestros hijos e hijas a que tengan una mejor conciencia de cómo desarrollar estas habilidades sociales. Y bueno, ¿qué son las habilidades sociales? Estas son formas en las que nosotros interactuamos en todas nuestras áreas de vida. Son destrezas que se aprenden y que nos permiten desenvolvernos de manera adecuada y exitosa en la sociedad. Las habilidades sociales no son un rasgo de personalidad, es decir, no nacemos con ellas. Las vamos creando poco a poco de acuerdo al moldeamiento, de acuerdo a las conductas que vamos aprendiendo, de acuerdo a la forma en la que vamos interactuando, hablando de los niños con los adultos. ¿Qué pasa, por ejemplo? No sé si en algún momento ustedes han escuchado que los niños son esponjitas. Entonces, si mi hijo y mi hija escuchan que yo constantemente le digo a las personas buenas tardes, buenos días, ¿cómo estás?, que se preocupan cómo se sienten, cómo se proyectan hacia los otros, probablemente nuestros hijos empiezan a desarrollar este tipo de habilidades. Por eso es que es muy importante que no lo tomemos como un rasgo de personalidad. Esto se va aprendiendo constantemente. Ok, este tipo de habilidades sociales son conductas que nos permiten a nosotros expresar todo tipo de sensaciones, emociones, sentimientos, nuestras opiniones y ya les comentaba, nos permite extender también una opinión hacia los derechos de nosotros mismos y de las otras personas. En todo momento es importante respetar a los demás y generalmente cuando desarrollamos este tipo de habilidades, podemos aprender a resolver los problemas de manera inmediata y de manera más adecuada. Ya les comentaba, las habilidades sociales no se nace con ellas, entonces se aprenden en el transcurso de la vida por medio de la observación, la imitación, el ensayo y la información. Es decir,
Así como nosotros en la infancia aprendimos a lo mejor que estar cerca de las personas y saludarlas de buena manera no era como muy sano porque a lo mejor un extraño me podía decir cosas desagradables, entonces yo dejé de saludar. Pero ahora me doy cuenta que eso me ha traído conflictos en las diferentes áreas de vida o en el trabajo, y entonces yo tengo que reaprender. Por eso se dice que esto se maneja de acuerdo a la observación, imitación, ensayo e información. Cuando nosotros aprendemos o nosotros vamos por la vida viendo que nosotros mostramos nuestras emociones de manera adecuada, que nuestros sentimientos no nos cuesta trabajo mostrarlos y que lo hacemos de manera tolerante y compasiva hacia conmigo mismo, conmigo misma o hacia con los otros, cuando me permito mostrar mis opiniones de manera asertiva, no con la necesidad de ofender y ser cruel con los otros, sino con la necesidad de externar lo que estoy sintiendo de la manera más adecuada y funcional posible, entonces estamos hablando que desarrollamos habilidades sociales. ¿Cuál es el primer paso para saber si yo como adulto desarrollé mis habilidades sociales y cómo voy a apoyar a mis hijos a que estos desarrollen sus habilidades? El primer paso es empezar de manera jerárquica desde el adulto hacia el niño. ¿Cómo sería esto? Yo como adulto tengo que aprender a reconocer si cuento con esas habilidades sociales. Y dentro de esto hay 3 puntos importantes para poder también ser como muy tolerantes en esta parte de si tengo o no tengo habilidades sociales para que mi hijo o mi hija las aprenda. Y la primera es que en la vida hay muchas cosas que no dependen de nuestra elección. ¿Qué quiere decir esto? Que yo como adulto probablemente no tuve la posibilidad de elegir en la casa en la que me crié, la manera en la que me educaron, a la escuela a la que tenía que ir, el estatus económico en el que se manejaba mi familia, la forma en la que me brindaron amor mis padres o mis figuras primarias, ya sea tutores o tutoras. Todo esto yo no tenía posibilidad de elegirlo, pero sí tengo la posibilidad como adulto responsable de elegir qué quiero en este momento para mi vida y si la manera en la que estoy interactuando con los demás me está haciendo funcional y adecuada. Si no es así, tengo toda la posibilidad y todo el derecho de modificar y de reaprender nuevas conductas. Entonces, para esto es muy importante el autoconocimiento. Si yo aprendo a hacer una introspección y a permitirme generar conciencia, no solamente hacia el exterior, sino hacia el interior, y ver si todo lo que yo estoy haciendo en mi día a día le está favoreciendo a mis hijos o a mis hijas, o si, por ejemplo, si yo no recibí un te amo cuando era chiquito, un te quiero de papá, un te quiero de mamá, si yo no recibí buenas atenciones, respeto y mi crianza fue violenta, entonces, si yo estoy utilizando este mismo patrón de conducta hacia con mis hijos, algo no está funcionando y algo probablemente no permita que nuestros hijos desarrollen habilidades sociales sanas. Aquí vamos a hacer una pequeña introspección juntos. Si tienen posibilidad de tener a la mano una hoja, un lápiz, hasta con el mismo celular o solamente a manera de conciencia y mental, me gustaría que hiciéramos este pequeño ejercicio. Aquí nos muestra un listado de situaciones y habilidades sociales que nos permite Cristina Camacho Gómez y Marta Camacho Calvo, de un pequeño libro llamado Desarrollo de las habilidades adaptativas del ser humano. Vamos a hacer este pequeño ejercicio en conjunto. Si tú, cuando vayamos contestando este listado, tú te das cuenta que tienes varias situaciones en las que tienes un sí, entonces quiero que las vayas marcando o que las vayas tomando en cuenta. Dice, marca con una X la situación descrita en la que tengas mayor dificultad. Vamos a empezar. Si yo tengo problema o tengo dificultad al saludar o presentarme, pongo un sí. Es decir, me cuesta trabajo presentarme con otras personas que no conozco, saludarlas, darles un buenos días, un buenas tardes. La segunda es, tengo dificultad o me cuesta trabajo iniciar una conversación con alguien que no conozco.
Si de repente estás en un bar, estás en la escuela de tus hijos, estás en el trabajo y llegan personas desconocidas, ¿qué tanto te puede costar entablar una conversación, con este tipo de personas que a lo mejor no conoces de manera íntima? ¿Te cuesta o tienes dificultad preguntar dudas? A lo mejor, por ejemplo, en la reunión escolar donde están los papás y la maestra o el maestro preguntan, ¿alguien tiene una duda? ¿La podemos resolver ahorita? Y de repente tú dices, híjole, yo sí tengo una duda, pero mejor me la guardo, ¿no? Entonces, si tienes dificultad en esta, también la marcamos. Me cuesta trabajo escuchar a los otros de manera respetuosa. Es decir, que a lo mejor llegue mi pareja, llegue mi hijo o mi hija y me pregunte o me quiera platicar cómo está, cómo se siente, qué pasó en la escuela, qué pasó con sus abuelitos, qué pasó en algún entorno donde estaba, y de repente por estar en otro tipo de cosas o no dejarlo hablar o no dejarla hablar, simplemente no escucho. O sea, ¿qué tanto te llega a pasar esto? ¿Con qué tanta dificultad tienes para introducirte en una conversación? ¿Qué dificultad tienes para explicar cualquier tema? Es decir, que de repente se presenta una conversación abierta, algún tema de política, un tema de religión, un tema de valores, de gustos o afinidades, y que de repente te cueste trabajo como entablar esa conversación y entrar al tema. ¿Qué tanto te cuesta trabajo decir no lo sé? Es decir, todos tenemos la posibilidad de repente decir esta pregunta, esta situación no la sé, probablemente la podré buscar, pero ¿qué tanto te permites tú decir en este momento no tengo la respuesta? ¿Qué dificultad tienes para dar las gracias a las personas que amas o a las personas que se encuentran en tu día a día? ¿Tienes dificultad para pedir perdón? ¿Qué tanto de repente te resistes cuando sabes que tuviste una situación en la que eres responsable? ¿Qué tanto te permites tú decirle lo siento a la persona que fue herida o que en algún momento fue menospreciada en alguna situación, que esa persona lo considere de esa manera y que tú sientes que cometiste un desacierto? ¿Qué dificultad tienes para recibir elogios? Que esto de repente se ha estado dando mucho en las redes sociales, que nos ponen un comentario como, por ejemplo, qué bonita, qué guapo te ves, y solamente aprender a decir gracias y no contestar como con el sentido de tener que devolver ese elogio. ¿Qué tanto lo permites? ¿Qué tanta dificultad tienes para recibir críticas? Es decir, recibirla de manera respetuosa, una crítica constructiva, claramente, porque de repente podemos confundir el dar una crítica de manera cruel, de manera indefinida, y no una crítica constructiva, que yo creo que sí se alcanza a diferenciar mucho con el tono de voz, el lenguaje corporal y pues la forma en la que se dicen las cosas. ¿Qué dificultad tienes para invitar a salir a alguien? ¿Qué dificultad tienes para expresar afecto, tomar iniciativa, saber negociar? ¿Qué dificultad hay para tomar decisiones? ¿Tienes alguna dificultad para hacerlo? ¿Existes o tienes alguna dificultad para hablar de ti misma o de ti mismo o de tus problemas? ¿Te cuesta trabajo pedir ayuda a alguien? ¿Te cuesta trabajo hablar en público? ¿Te cuesta trabajo hacer cumplidos a los demás? ¿Te cuesta trabajo, o bueno, si algo te gusta, si algo no te gusta, lo puedes externar sin problema? Cuando tienes un problema, cuando tienes que hablar, con un adulto o alguien de autoridad, ¿suele pasarte que te paralizas? Ahora que contestamos estas preguntas, si tú tuviste más de 10 respuestas en este listado, quiero que lo tomes a manera de conciencia y que te des cuenta que algo no está permitiéndote desarrollar estas habilidades sociales y que probablemente pueda generar un poquito de complejidad el apoyar tú a tus hijos o hijas en desarrollar estas habilidades. Por eso tan importante que nosotros aprendamos primero a reconocer desde el autoconocimiento en dónde puedo estar
flaqueando un poco, en dónde puedo estar yo no siendo muy honesta o honesto conmigo misma, y de esta manera, ¿cómo puedo apoyar a mis hijos e hijas a que sean honestos con sus sentimientos, con sus opiniones, en validar sus derechos, en comunicar lo que sienten? Por eso es que de ahí la importancia que nuestros hijos aprendan a establecer relaciones que les hagan sentir bien en la convivencia, tanto dentro del interior de la familia como fuera de diferentes espacios. Por eso, tener la disposición de tratar bien y ser tratado, ser bien tratado en las distintas relaciones que estableces, es una parte fundamental. Si yo, Laura, me gusta que me den las gracias, en algún momento probablemente me gustaría o sería muy efectivo que yo diera las gracias a las personas que están a mi alrededor. Muchas veces he escuchado a algunas personas que dicen, es que a mí no me gusta que me digan buenos días. Ah, ok, bueno, a ti no te gusta, pero a lo mejor con las personas que conviven sí les gusta, sí les agrada que les digas un buenos días. Entonces, no solamente es ensimismarnos, sino también ver hacia con el otro desde la capacidad de empatía que tenemos. Si al otro le favorece que yo le dé los buenos días, bueno, a lo mejor no todo el tiempo lo voy a estar haciendo, porque también es importante validar lo que yo quiero, validar lo que yo siento, pero si nos encontramos en una relación de pareja, si nos encontramos en una relación con nuestros hijos, evidentemente, si a mi hijo o a mi hija sí le gusta que yo le dé los buenos días y pretendo enseñarle esta habilidad hacia con otras personas, entonces tengo que reforzar esta conducta, ¿no? De repente me ha pasado en diferentes experiencias de vida que lo llego a ver en comunidad, que muchas personas le dicen a su hijo, saluda a tu abuelito, saluda a tu abuelita, saluda a tu tío, saluda a tu tía. Y esta personita no quiere saludar a esa persona o por alguna razón no quiere darle un beso a esa persona. Es muy importante que en este tipo de circunstancias validemos la opinión que tiene el niño, que desde este momento también le estamos dando una validación a su desarrollo de habilidades sociales, porque se está permitiendo decir no a algo que no necesita, no a algo que no quiere. Y entonces estamos validando la emoción, estamos validando el derecho de decir no y el derecho de decir en este momento no quiero hacer eso, ¿sale? No porque sea un familiar, no porque sea un amigo cercano de la familia, tenemos que orillar o obligar a nuestros hijos e hijas a que hagan este tipo de conductas que en algún momento pueden ser traumáticas, puedo decir esta palabra, creo, traumáticas para ellos, ¿sale? Muy bien. Estos dos autores que se encuentran aquí dentro del círculo exponen que por medio del desarrollo de las habilidades, nosotros como seres humanos podemos ampliar nuestros valores y competencias. También aumentamos el respeto mutuo y el respeto hacia lo que nosotros también necesitamos y queremos. Aumentamos o tenemos un mayor nivel de responsabilidad afectiva y emocional. Tenemos una mayor cooperación y esto es muy importante ya que como individuos somos un ente completo, pero somos parte de una comunidad y al ser parte de una comunidad todos estamos en constante cooperación y apoyo mutuo, ¿sale? También apoyamos a ser más tolerantes a la frustración. De repente, ¿cuántas veces te ha pasado a ti que te encuentras en la fila del banco y por alguna razón se mete una persona a la fila, ¿no? Y tú tienes la necesidad de decirle, oye, por favor, vamos en ritmo, vamos en fila, salte, ¿no? O a lo mejor te quedas con este coraje, te quedas con este sentir de por qué se metió a la fila, no, por eso no se vale, es injusto, pero no lo externas, ¿no? Y a lo mejor esto lo descargas llegando a tu casa cuando tu hijo te dice, hola papá, hola mamá, ¿cómo te fue? Y entonces tú llegas todo enojado, toda enojada, todo molesto por lo que sucedió en la fila del banco que no te permitiste externar en ese lugar y que descargaste en el lugar inadecuado, ¿sale? Entonces hay que aprender a ser tolerantes a la frustración desde un punto asertivo hacia con nosotros mismos. También nos permite crecer en la autorregulación emocional, ¿no? El hecho de que yo externe cómo me siento y externe mis derechos y opiniones me da la oportunidad de hacerlo conforme yo practique, conforme yo aumente este tipo de hábitos, de autorregularme y de hacerlo de una manera más
consciente, cordial y respetuosa hacia con nosotros y hacia con lo que yo necesito. También acrecentamos la confianza y seguridad en nosotros mismos y sobre todo lo que nos permite como regular estas habilidades sociales, que es la comunicación asertiva y en este caso la asertividad. Muy bien, entonces vamos a entrar ahorita a cómo podemos empezar a desarrollar estas habilidades con nuestros hijos. Ya que hicimos esta pequeña introspección en si yo me estoy dando cuenta que probablemente yo estoy flaqueando en algunas habilidades y tengo la intención de desarrollarlas con mis hijos, entonces antes de empezar a desarrollarlas con nuestros hijos, tenemos que empezar por nosotros mismos. Si yo vi que tuve como 15 en el listado de situaciones que se me complica, entonces yo tengo que empezar como adulto responsable a trabajar en esas situaciones para de esta manera poder apoyar y orientar a mi hijo a que desarrolle estas habilidades sociales. Y bueno, un aspecto importante dentro del desarrollo de estas habilidades es la instrucción verbal y el modelado. Esta consiste en generar explicaciones claras, concisas y de manera clara sobre las conductas que nuestros hijos están desarrollando en el constante aprendizaje. Es decir, es como una guía donde la persona puede sentirse, va a ser como una guía, donde la persona pueda sentirse orientada sobre la forma en la que actúa, en cómo dice y en cómo va a expresar lo que está sintiendo, ¿sale? ¿Cómo sería esto? En pasos muy sencillos y en pasos de manera como de instructivo, es hacerlo de forma clara y detallada. Es decir, que el niño lo entienda. Pongamos un ejemplo. Cuando mi hijo se levanta en las mañanas y queremos que al levantarse dé gracias a la vida o a Dios o a la religión en la que ustedes pertenezcan, si nosotros tenemos la intención de que nuestro hijo o nuestra hija haga esa acción de dar las gracias a lo que tenga que darlo, entonces nosotros vamos a empezar a dar la instrucción de manera clara, pero con un modelado. ¿Qué te parece, hija, hijo, si nos sentamos aquí en la cama y damos las gracias por la comida? Damos las gracias por existir el día de hoy, ¿sale? Vamos a ir a una comida y entonces en la comida llegamos a la fiesta o llegamos al convivio y quiero que mi hija y mi hijo o mi hijo digan buenas tardes, buenos días en la comida. Entonces, tengo que empezar por dar los buenos días yo, tengo que empezar por dar las buenas tardes yo, para que de esta manera, como les comentaba, con esta esponjita que ellos son, puedan observar el modelamiento de comportamiento que yo adulto tengo y entonces en este sentido, él lo va a empezar a reproducir, ¿sale? Tenemos que aprender a ir en orden, yendo de lo menos a lo más difícil. Es importante que el niño se sienta contento de lograrlo, es decir, cuando llegó al lugar y dijo, buenos días, maestra, buenos días, maestro, entonces hay que reforzarle esa conducta y decirle palabras de halago que le permitan a él saber que está haciendo las cosas de manera adecuada. No solo podemos estarlo haciendo cuando salimos de casa, porque de repente sucede mucho como padres, que solamente cuando salimos a fiestas, a convivios, a lugares externos a nuestro hogar, nos damos la oportunidad de reforzar este tipo de hábitos o de habilidades sociales. Entonces, no solo se trata de hacerlo fuera de casa, tenemos que empezar por nuestro hogar, tenemos que empezar desde la raíz para que nuestros hijos empiecen a modelar este tipo de conductas, ¿sale? Por ejemplo, no le puedo decir a mi hijo o a mi hija que le sonría, que sonría o que dé las gracias o que diga por favor solamente a una persona que trabaja en el servicio público, a una persona que trabaja en las labores domésticas, a una persona que le brindó un servicio cualquiera que sea, si yo no le estoy reforzando esa conducta con sus hermanos, con sus hermanas, con sus familiares, con nosotros como padres, ¿no? Si, por ejemplo, mi hija o mi hijo está comiendo y me pide una cuchara, ¿ok? Antes de dársela, le reforzamos la conducta. Gracias, de nada, ¿ok? Por favor, pídeme las cosas, por favor, ¿ok? Y entonces estamos haciendo las repeticiones suficientes para facilitar este aprendizaje y, como ya les comentaba, mostrar esta conducta no solamente en el exterior, sino en el interior. Hace mucho tiempo, cuando yo era pequeña, les comparto, me tocó ver un caso donde
una persona le decía a uno de sus hijos, oye, fulanito, y le decía un sinfín de groserías, y le decía, oye, tú, fulanito, tal por cual, ya te he dicho que no le digas groserías a los niños, cuando esta persona le estaba insultando y le estaba diciendo palabras altisonantes a su hijo. Entonces era como muy curioso, porque algo que tú estás reforzando que tu hijo no haga, tú lo estás haciendo, o sea, lo estás reforzando por medio de tu discurso, pero lo estás reforzando y él está viendo que tú estás haciendo otra acción diferente a lo que le estás diciendo en base a lo verbal. Entonces tenemos que aprender a ser como muy congruentes en esta parte, y si le estoy pidiendo a mi hijo que haga ciertas conductas, yo tengo que aprender a respetar este tipo de conductas. Entonces, con pocos detalles irrelevantes, se enseña con el ejemplo, ¿sale? Si yo lo hago de manera clara, concisa y recurrentemente, entonces mi hijo o mi hija va a empezar a ver esta conducta y la va a empezar a utilizar en su día a día, ¿sale? Con varios individuos hay que aprender a que ellos interactúen y generen este tipo de conductas, o sea, es decir, que empiecen a reforzarlas con nuestros papás, con sus hermanos, con nuestros familiares, con el niño que se encuentra en la calle, con los compañeros de trabajo, con sus propios amigos de la escuela, con sus compañeritos. Ok, ya les comentaba, entonces, la práctica es la parte más fundamental para que la instrucción verbal llegue a un punto eficaz. Por ejemplo, aquí donde dice, me acerco a la persona que quiero saludar, ¿ok? Es decir, no vamos a decirle al niño o a la niña, oye, saluda a tu abuelito, y lo jalamos para que lo haga. Él tiene que observar que yo saludo al abuelito, que yo saludo. Como papás, ya les comentaba, muchas veces nosotros fuimos criados en algunos ambientes difíciles en la cuestión de mostrar afecto, en la cuestión de mostrar amor. Y entonces en este tipo de situaciones, yo no le puedo pedir a mi hijo o a mi hija que le dé un beso a su abuelito cuando yo adulto, no lo hago de manera constante. Entonces, en algún momento podrán ellos cuestionarse, ¿por qué tú me dices que salude a mi abuelito si tú no lo saludas de abrazo o si tú no lo saludas de beso? ¿Por qué tú me dices, papá, que yo recoja mi plato de la mesa si tú no recoges el plato de la mesa? ¿Por qué tú, mamá, me dices que yo tienda la cama antes de irme a desayunar cuando yo no estoy reforzando esta conducta, ¿no? ¿Por qué tú me dices, voy a estar poniendo varios ejemplos, que hable con respeto a mis compañeritos cuando tú a tu personal de trabajo le hablas con palabras altisonantes o los insultas, ¿sale? Entonces, en esta parte de la práctica, por eso tan importante no solamente enfocarnos en los niños, sino en lo que yo como adulto estoy haciendo para reforzar este tipo de conductas. Entonces, hay que aprender a aplicar la habilidad que se está aprendiendo en momentos oportunos y durante todos los acontecimientos del día, ¿sale? Sonreírnos en la casa, decirnos un te amo constantemente, aunque no haya un momento especial. Se me ocurre, por ejemplo, ahorita que acaba de ser el 14 de febrero, todo mundo nos estamos regalando flores, nos estamos regalando detalles, nos estamos regalando cartitas de amor, discursos muy bonitos en las redes sociales, y entonces pasa el 14 de febrero y se vuelve solamente mercadotecnia. Ya esto pasa desapercibido y entonces el te amo a mi mamá, el te amo a mi amiga, el te amo a mi pareja, el te amo a mis hijos, se lo decimos de manera muy esporádica, ¿no? Y es que se nos enseñó que la palabra te amo solamente se dice a las personas que son como, por ejemplo, nuestras parejas. Y no, el te amo implica es una palabra de impacto que permite mostrarle a la otra persona el amor incondicional y el amor desde lo que yo puedo mostrarle. Entonces, no solamente ese te amo se le tiene que decir al esposo, a la novia, al novio, a la pareja. También se le refuerza con los hijos. El te amo se le puede decir a cualquier persona que nosotros consideremos que nosotros tenemos una sensación afectiva muy importante hacia ellos. Entonces, es muy importante también practicar en situaciones simuladas. No sé, si tu hijo o tu hija van a tener una exposición en la escuela o va a hacer su presentación en línea, que ahorita estamos en las clases virtuales, sería muy conveniente que tú pudieses apoyarla o apoyarlo
en que haga esa exposición antes de presentarse. A ver, ¿cómo le vas a decir a tu maestra que fulanito te estuvo molestando en el salón? ¿Cómo le vas a decir a tu amiguito que no te gusta que te agarre el lonche en la hora del receso? ¿Sale? ¿Cómo le vas a decir a tu amiga de la secundaria que no quieres ir a su fiesta de cumpleaños? ¿Sale? Entonces, es empezar a hacer pequeñas prácticas simuladas con este juego de roles que le permitan a la otra persona reforzar este comportamiento. Y sobre todo recapitular y ensayar en su propia mente la ejecución de los comportamientos. A lo mejor muchas veces sea como algo que no lo vemos importante, pero también en nuestra mente es reforzar cómo le voy a decir a fulanito, cómo le puedo decir buenas tardes, cómo le puedo decir buenas noches, buenos días, ¿ok? Y cómo le puedo decir a fulanito o a fulanita que no quiero ir a ese lugar, ¿sale? Entonces, también esto de aprender a decir no y hacerlo de manera asertiva tiene que ver muchísimo con nuestras habilidades sociales, ¿sale? Por ejemplo, aquí en la parte donde dice, y si quiero le puedo dar un beso, chocar las manos, chocar los puños, dar la mano. Por eso hace un momento les comentaba la importancia de no presionar a nuestros hijos para que al momento de extender un saludo a otra persona, lo hagan de manera consciente y desde su necesidad, ¿sale? Tú como adulto, ¿cómo te sentías cuando eras niño que tu papá o tu mamá o tus tutores te forzaran a darle un saludo a la persona que no te caía bien, ¿no? Tú como adulto, ¿cómo te sentías cuando tus papás te forzaban a comerte algo que no te gustaba, ¿sale? Tú como adulto, ¿cómo te sentías o qué era lo que necesitabas cuando querías ponerte una ropa que tú querías, que tú deseabas lucir y tus papás te imponían? Ajá. Si todas estas conductas tú fuiste víctima o fuiste parte de este tipo de crianza, entonces no hay que repetir esta conducta, ¿sale? Entonces hay que darle la oportunidad a mi hijo y a mi hija de decir no, de decir mamá, no quiero darle un beso, a mi tío, no quiero darle el puño a mi amiguito. Algo que suele suceder mucho entre hermanos y entre compañeros o compañeritas de escuela es que si, por ejemplo, un niño trae un juguete, que es parte de su sentido de pertenencia, que es algo que está haciendo propio y que es algo que está cuidando desde un compromiso interior, y llega otro niño y le dice, quiero jugar con tu juguete, y entonces llega y se lo quita. Y entonces, para evitar problemas, la mamá o el papá le dicen, oye, préstale el juguete a tu primo, préstale el juguete a tu amiguito. Y entonces el niño dice, en este momento yo no quiero prestarle, es mi juguete. De repente muchas personas nos han hecho creer que este tipo de comportamientos son egoístas, que son faltas de educación hacia con las personas que tenemos alrededor. Y no es así. En este momento el niño está en un sentido de pertenencia y dice, este juguete es mío, este lápiz es mío y en este momento no te lo puedo prestar. A lo mejor aprender a decirle, en este momento no lo quieres prestar, está bien, a lo mejor en otro momento será importante que consideres prestárselo a tu primito o consideres prestárselo a tu amiguito, ¿no? Pero reforzar la oportunidad de que ellos decidan de manera responsable qué necesitan, qué quieren y de esta manera lo accionen en su día a día. Ok, la retroalimentación ante el moldeamiento, la instrucción verbal y la práctica es sumamente importante. Esto implica proporcionarle cierta información a nuestro hijo o hija sobre lo que ha hecho durante el día. Es decir, si la conducta que hizo fue adecuada, entonces es importante reforzarle con sugerencias constructivas, con una motivación, con asesoría, con recompensas materiales y con refuerzos sociales, como muy bien, lo hiciste perfecto, cómo te sentiste. Yo creo que hoy no fue muy acertado lo que le dijiste a tu amiguito, pero espero tú lo tomes en cuenta para la próxima, ¿no? O no me gusta que a mí como tu mamá me contestes de esta manera.
¿A ti te gustaría que yo te contestara de esta manera? Y entonces estamos haciendo este juego de roles que permite que la otra persona también asiente la idea de que a él no le gustaría o a ella no le gustaría que se le tratara de cierta forma, ¿sale? Aquí hay una parte que dice recompensas materiales. Sí, también se vale. Cuando nuestro hijo o hija saca buenas calificaciones y nosotros decidimos comprarle el celular que tanto quería al final del semestre, qué bueno, está bien. Cuando nuestro hijo o hija tuvo un buen comportamiento y tuvo un 10 en disciplina durante su semestre o su año escolar y le decimos comprar el Xbox One, ¿no? Entonces, está bien, pero ¿qué tanto tú como padre y madre estás reforzando estas conductas solamente con el recurso material? Porque entonces va a llegar un punto en el que así como nuestros hijos se modelan en el comportamiento y la conducta, vas a ver que solamente cuando él tenga cierto comportamiento, va a tener una recompensa material. ¿Qué va a pasar cuando papá, cuando mamá no le puedan dar esa recompensa material? Vamos a desestructurar emocionalmente a nuestro hijo o a nuestra hija y pueda que se vuelva muy poco tolerante a la frustración. Tú que tienes hijos, ¿qué tanto te pasa que a lo mejor en alguna situación, por ejemplo, ahorita con esto de la pandemia, que la economía ha bajado y disminuido de manera muy drástica, y tú le habías prometido en el cumpleaños a tu hijo que le ibas a regalar el disco que tanto le gusta, y entonces ese día no le puedes regalar ese disco, pero tu hijo estaba acostumbrado a recibir el refuerzo material todo el tiempo. Entonces, cuando llega este momento y tú no le das ese refuerzo material al que el niño estaba acostumbrado, probablemente se vuelva muy poco tolerante a la frustración y no puedas manejar la situación. ¿Se va a salir de control? Probablemente sí, porque entonces este refuerzo material estaba muy constante y muy latente en este tipo de retroalimentaciones. Por eso es muy esencial tratar de reforzar de manera material, pero no hacerlo de manera constante. Es decir, también hacerles saber que en algún momento, aunque tú hayas hecho una promesa de cierto juguete, una promesa de cierta salida al cine, también tiene que saber que va a haber momentos en los que por causas mayores a ti no puedas cumplirlo, pero tienes que aprender a externarle de manera empática, de manera compasiva, lo que está pasando, ¿sale? No es como de no, no y ya, sino es cómo le voy a explicar, cómo le voy a externar que en este momento no puedo cubrir esa necesidad y que va a tener que ser en otro momento, ¿sale? Entonces, para que haya una retroalimentación eficaz sobre el desempeño del moldeamiento de conducta y del desarrollo de nuestras habilidades sociales hacia con nuestros hijos, tiene que haber 3 tipos de refuerzos: el refuerzo material, el refuerzo social y el autorrefuerzo. Ya les comentaba, el refuerzo material hay que tratarlo de disminuir en ciertos momentos para que no se acostumbren a este tipo de refuerzos. El refuerzo social siempre, en todo momento, tiene que ser fundamental. Un halago, un elogio, un apapacho de que lo hiciste bien, una sonrisa de que estás haciendo las cosas adecuadas, ¿sale? Y el autorrefuerzo es la forma en la que él o ella van a reforzar, valga la redundancia, van a reforzar esta conducta en decir, ok, creo que le agradó a mis papás, creo que le agradó a mis amigos, que yo les sonriera, que yo los saludara, que yo les dijera por favor, que yo les diera un te amo, que yo les dijera con permiso. Entonces, la conducta afectiva que el otro tuvo hacia conmigo al momento de sonreírme me va a autorreforzar porque entonces sé que tomé una buena elección. ¿Sale? Ok. La afectividad es una característica que se refiere al conjunto de sentimientos que se manifiestan en todas las conductas humanas. Esto se pretende hacerlo de manera desde la acción, ¿sale? O sea, cuando yo digo te quiero, regularmente se refuerza con una sonrisa. Cuando yo digo estoy contigo, regularmente se refuerza con un apapacho o se refuerza con un asentamiento de cabeza. Los afectos pueden ser de diferentes tipos. Se puede mostrar por medio del cariño, el amor, la amistad, la ternura, el coraje, el rechazo. También son maneras de mostrar nuestra afectividad. Entonces, muchas veces consideramos que este tipo de emociones o este tipo de sentimientos
no son adecuadas. Y entonces dejamos de mostrarle a nuestros hijos nuestro sentir ante un disgusto, nuestro sentir ante un enojo, y solamente les mostramos la parte como agradable. Y ellos tienen que saber que también tienen todo el derecho a mostrar cualquier tipo de emociones. No sé si en algún momento has tenido la oportunidad de ver una película, ya tiene tiempo, que se llama Intensamente. Es una película que es de caricaturas, cómica, pero que es muy valiosa en la cuestión emocional, en las cuestiones de salud mental para nosotros que estamos en estas áreas y para ti que estás en el área del desarrollo de habilidades con tus hijos. Porque en esa pequeña película, quien no la ha visto, se la recomiendo ampliamente, permite ver cómo todo el tiempo la niña a la que se encuentra en la película está todo el tiempo o quiere estar todo el tiempo contenta y entonces no permite que las otras emociones lleguen a su vida. Y cuando estas emociones en algún momento llegan, se bloquean, la persona se desestructura y colapsa. Por eso también dentro de las habilidades sociales hay que permitirle a nuestros hijos, que muestren su inconformidad, que muestren su desagrado ante ciertas circunstancias, ante ciertas comidas, y conforme ellos vayan aprendiendo a mostrar este tipo de emociones y sentimientos, conforme vayan aprendiendo a mostrar su afectividad, entonces van a aprender a manejar este tipo de emociones y entonces van a aprender a mostrarse de manera responsable hacia con los otros y hacia con lo que la persona necesita. ¿Sale? La afectividad va a depender de varios factores. Uno de ellos es la herencia, la personalidad y el aprendizaje familiar y social. ¿Ok? Es muy importante, ya les comentaba, que si yo como papá quiero que mi hijo o mi hija aprenda a hablar en público, entonces en algún momento yo tengo que reforzar esta conducta. Si en algún momento yo pretendo que mi hijo o mi hija se disculpe con algún compañerito, con su hermano o hermana, con algún familiar o alguna persona llegada por un comportamiento inadecuado que tuvo, entonces esa personita tiene que ver que mi comportamiento es congruente con lo que yo le estoy pidiendo que haga. ¿Ok? Es muy importante que el niño socialice con diferentes tipos de personas a fin de que pueda manifestar sus afectos con base en lo aprendido, tanto desde la parte de la herencia, que la herencia incluye la cuestión del temperamento y el carácter. Aquí me gustaría hacer esta diferencia entre temperamento y carácter. Con el temperamento nacemos, ¿sale? Con el carácter lo vamos creando a base de nuestras experiencias y circunstancias de la vida. Y se puede modificar y se puede reaprender, ¿sale? Ok, aquí les muestro un programa que nos expone Ay, no lo veo. Ok. Que nos expone Inés Monjas Cázares. Es el programa PEGIS, que habla del programa de enseñanzas de las habilidades de interacción social. Y aquí les muestro como de manera muy general las habilidades básicas de interacción social, las habilidades para ser amigos, las habilidades conversacionales, las habilidades relacionadas con las emociones, sentimientos y opiniones, las habilidades de solución de problemas interpersonales y las habilidades para relacionarse con los adultos. Este tipo de habilidades sociales, si alguien necesita checar más a fondo y de manera más específica este tipo de habilidades, se encuentran en un artículo que está en Google, que se llama Programa de Enseñanza de Habilidades de Interacción Social, PEGIS. Está enfocado para niños y niñas de edad preescolar, pero igual nos puede servir mucho para personas de adolescentes y adultos también que queramos reaprender ciertas habilidades. Las habilidades básicas se encuentran entre ellas sonreír, saludar, generar presentaciones como buenos días, buenas tardes, poder presentarme de manera adecuada como quién soy, cómo soy, pedir favores, crear cortesía y amabilidad. Y en las habilidades para ser amigos está el reforzar a los otros, como por ejemplo por medio de elogios, de halagos. Muchas veces cuando alguien nos dice, oye, qué guapa, oye, qué guapo te ves, de repente cuando no estamos acostumbrados a ese tipo de elogios,
lo podemos tomar hasta como ciertamente hipócrita, por decirlo así, ¿no? Pero no, en realidad tenemos que aprender a ver a las personas y a, sobre todo, aprender a halagarles lo que probablemente en mucho tiempo de su vida no fue halagado. A lo mejor les va a costar trabajo, a lo mejor les va a costar cierta dificultad aceptar ese halago, aceptar ese elogio, pero en cierta manera es la parte en la que tú respondes a la manera de tus habilidades sociales, ¿sale? Entonces, también está unirse al juego con otros, ayudar, cooperar y compartir, ¿sale? Ya les comentaba, el cooperar y el compartir son base fundamental del individuo porque estamos en un sentido de comunidad, ¿ok? Somos individuos, somos un ente completo, pero somos parte de una comunidad. Y al ser parte de una comunidad, de un grupo social, en automático tenemos que aprender a interactuar y a desarrollarnos en este tipo de sistemas, ¿sale? Iniciar conversaciones, terminar conversaciones cuando definitivamente tú consideras que ya no, que la conversación ya no da para más, también se vale decir, oye, hasta aquí es lo único que te puedo escuchar, lo siento, me tengo que retirar, y este tipo de situaciones o este tipo de frases que empezamos a estructurar y que nos pueden permitir mostrarnos hacia los otros de manera respetuosa hacia con el otro, pero también de manera respetuosa hacia conmigo a lo que quiero y lo que necesito. Otro tipo de habilidades que están relacionadas con las emociones y los sentimientos están las autoafirmaciones positivas. Esto es muy importante para desarrollar las habilidades sociales con nuestros hijos. ¿Qué tanto yo le refuerzo a mi hijo que es una persona inteligente? ¿Qué tanto yo le refuerzo a mi hija que es una persona agradable? ¿Ok? Si, por ejemplo, mi hija o mi hijo ven que todo el tiempo la manera en la que yo me veo, en la que yo me visualizo, es de maneras con descalificativos negativos, probablemente entonces ella o él están aprendiendo a lo único que alcancen a ver es descalificativos, ¿sale? Si cuando tu hijo ve que tú te estás peinando y lo primero que dices es que mi cabello está súper feo, es que me siento harta del trabajo, es que no me gusta mi cuerpo y me voy a poner a dieta, que claro, se vale, entonces esa personita va a empezar a ver y a visualizar cosas en su cuerpo, porque está aprendiendo desde una esponjita que tu cuerpo no es valioso, que lo que tú necesitas no importa, que lo que tú quieres no debe de ser escuchado, y entonces le estamos enseñando de manera contraria a lo que quisiéramos realmente, ¿sale? Expresar nuestras emociones. Si tú, por ejemplo, eres un varón que cuando eras pequeño, tu papá o tu mamá te decían que llorar es de maricas, que llorar no es de hombres, entonces a lo mejor te va a costar mucho trabajo mostrarle a la habilidad social a tu hijo de decirle, está bien que llores, no pasa nada. Todos lloramos, todos nos sentimos tristes, ¿sale? Probablemente te va a costar trabajo, pero lo puedes modificar como en esta parte del autoconocimiento, permitiéndome yo adulto, está bien llorar, está bien sentirme mal, está bien sentirme estresado, y entonces cuando yo me permito, mi hijo desde el moldeamiento se permite también, ¿ok? Entonces, defender los propios derechos, defender las propias opiniones, y, entre otras, identificar problemas interpersonales, buscar soluciones, anticipar las consecuencias. Aquí sí me gustaría enfatizar en esta, anticipar las consecuencias y elegir una solución. Muchas veces checamos en cuestión de las consecuencias solamente como algo negativo. Toda acción tiene una reacción. Y entonces, en este sentido, cualquier tipo de consecuencia puede ser positiva o negativa. El hecho de que tu hijo o tu hija no hayan hecho la tarea en tiempo y forma va a tener una consecuencia negativa y por lo tanto tienen que aprender a asumir la responsabilidad ante esto, ¿sale? El hecho de que tu hija o tu hijo hayan entregado a tiempo la tarea va a tener una consecuencia positiva que se tiene que reforzar. Y así como se va a reforzar la consecuencia positiva, también se tiene que reforzar la consecuencia negativa. Si yo, por ejemplo, le digo a mi hijo que por el hecho de no haber hecho la tarea a tiempo va a tener una represalia
o va a tener una consecuencia como no ver la tele durante toda la semana, es importante que yo valide y respete esta decisión. Porque en algún momento, si a los 3 días mi hijo o mi hija llora y me perjura y me jura que ya va a entregar la tarea a tiempo y entonces yo cedo, ¿sale? En esta situación, el ceder es muy subjetivo, ¿sale? Porque en esta situación no es válido, porque en este momento él tiene que aprender que hay una consecuencia y que el hecho de que esa persona no haya hecho la tarea en tiempo y forma va a tener que responsabilizarse y va a tener que adjudicar la represalia, que es no ver la tele, ¿sale? Entonces, sí es muy importante que aprendamos, a reforzar este tipo de consecuencias, tanto positivas como negativas en nuestros hijos. Y que sobre todo también yo como adulto aprenda a asumir y a asentar de manera responsable mis propias consecuencias. ¿Ok? Muy bien. Entonces, resulta muy importante prestar especial atención a cómo nos desenvolvemos nosotros como adultos y si nuestros vínculos sociales están siendo satisfactorios para mantener relaciones sanas tanto en nuestra pareja, en nuestras redes familiares, en nuestro ambiente laboral. Es muy importante conocernos mejor a nosotros mismos y por lo tanto esto nos permitirá comprender de manera más adecuada la forma en la que nuestros hijos se están relacionando. ¿Sale? A mí me gustaría que checáramos esta pequeña frase que también viene de un libro que se llama Tu hijo, tu espejo, ¿sale? Si hay comportamientos que no te están gustando de tu hijo, checa y haz una introspección de qué probablemente tú estás haciendo en este sentido para reforzar esa conducta que no te gusta en tu hijo, ¿sale? Y entonces nos daremos cuenta que la interacción con los demás va a repercutir en todos los ámbitos de nuestra vida. Quisiera terminar con una frase y abrir a la ronda de preguntas que me gusta mucho y que es, bueno, yo la creé, que dice, el ejemplo tiene más valor que la imposición, el despotismo y las reglas, ¿sale? Si yo todo el tiempo estoy regañando, imponiendo y desacreditando lo que mi hijo o mi hija necesita, y no le estoy dando un ejemplo claro con mi práctica, con mi congruencia, con la forma en la que yo me desempeño en el día a día, en diferentes situaciones sociales, en mis diferentes expresiones emocionales, entonces no va a tener mucho valor este desarrollo de habilidades sociales. Sí las va a desarrollar, claro, pero probablemente las desarrolle con miedo, probablemente no te vea como una figura de amor, te vea como una figura de autoridad. Y aquí es importante que tú como papá y mamá te preguntes cómo quieres que te vea tu hijo, cómo quieres que te vea tu hija, como una figura de amor que es respetada ante ellos o como una figura de autoridad que se impone solamente con miedo y violencia. Bueno, yo les agradezco, muchísimas gracias por su atención y estoy atenta si hay preguntas. Muchas gracias, Lau. Una excelente exposición, un excelente manejo del tema como mamá. Bueno, pues qué mejor que tú para explicarnos y enseñarnos. Por aquí te agradecen muchísimo. Como está el cierre en varias colonias en Morelia de la luz, muchos se desconectaron porque están con sus datos de celular y se les están terminando. Entonces, bueno, les agradecemos, por ejemplo, a Natividad que ya se desconectó. Y bueno, damos la oportunidad a que si gustan abrir su micrófono y hacer alguna pregunta a la psicóloga Laura, bienvenidos. Si no, pueden escribir en el chat y yo se la leo a la psicóloga, como ustedes gusten. Buenas tardes, ¿le puedo hacer una pregunta a la psicóloga? Adelante, Esteban. Gracias. Primero para agradecer a la Comisión Estatal de Derechos Humanos por estas pláticas, porque la verdad, esta plática del día de hoy, yo aprendí mucho. Nos damos cuenta que nos hace falta este tipo de preparación porque muchas veces como adultos tenemos conductas, tenemos comportamientos que muchas veces hacemos más daño quizás a los niños pequeños que en un futuro van a repetir cierto tipo de conductas quizás negativas, pero una vez que entendemos que debemos de trabajar de forma diferente con los niños, precisamente es cuando estas pláticas nos ayudan a entender su comportamiento. Entonces, pues por ahí creo que es bastante bueno estas pláticas, se las agradezco.
Y por ahí la pregunta de la psicóloga va por el hecho de que yo entendí que la forma de socializar de un niño se va adquiriendo mediante el desarrollo, ya sea por aprendizaje, por repetición de alguna conducta que el niño va viendo, pero al final es una habilidad que se desarrolla. Por ejemplo, el hecho de saludar, de presentarse, de tener seguridad en sí mismo cuando hay más personas presentes, el hecho de preguntar, de exponer delante de los maestros, implica una habilidad desarrollada. Pero mi pregunta va muy enfocada al hecho de los niños, por ejemplo, con Asperger, con los niños que son autistas, que esa parte de interacción, ¿cómo se maneja en ellos? ¿Cómo es que este tipo, por ejemplo, de niños no pueden desarrollar esa interacción? ¿Por qué en ellos es una habilidad que no se logra desarrollar si al final es algo que se va aprendiendo? Esa sería como que mi pregunta. Ok. ¿Ya terminó la pregunta? Sí, gracias. Sí, ok. Muchísimas gracias por tu participación. Aquí hay una diferencia muy grande. Cuando hablamos de un trastorno, en este caso autismo, Asperger o el síndrome de Asperger, estamos hablando de un trastorno de neurodesarrollo. Es decir, en este tipo de situaciones, nuestros hijos no tienen ciertas habilidades, no pueden desarrollar ciertas habilidades, no porque no quieran, sino porque la cuestión neurocognitiva no lo está permitiendo. En este sentido, tenemos que tener en cuenta que los padres tienen que desarrollar otro tipo de habilidades diferentes a los que un padre común, por decirlo así, podría desarrollar. Aquí voy a enfatizar en lo que tú preguntabas, que es por qué si son habilidades adquiridas, nuestros hijos con Asperger o autismo no las desarrollan, porque estamos hablando de un trastorno de neurodesarrollo y estamos hablando de una conducta que no podemos controlar como padres y que el niño no puede controlar, ¿sale? Necesita un tipo de apoyo neurológico, neuropsicológico y necesita otro tipo de apoyos y soportes que le permitan entonces desarrollar otro tipo de habilidades, pero por medio a lo mejor del tacto, por medio a lo mejor de la creatividad y sobre todo algo que se tiene que desarrollar mucho con los padres que tienen hijos autistas, que tienen hijos con algún trastorno del neurodesarrollo, es la paciencia y la tolerancia. Eso es sumamente importante porque son niños que sus conductas están en acción reactiva, sus emociones están reactivamente cambiantes y sobre todo el comportamiento no es igual al de una persona común, es decir, sus capacidades, bien lo han dicho, son diferentes. Gracias, psicóloga. Pero entonces, al final entendemos que sí se pueden desarrollar esa parte, digamos, de otra forma, Exactamente. otro medio de apoyo, pero sí las pueden. Exactamente. Perfecto. Gracias, psicóloga. Sí, creo que, perdón si te interrumpí, es que como que el internet me está fallando. Exactamente, sí se pueden desarrollar, Esteban, esas habilidades. No van a ser las mismas, vamos a tener que desarrollar otro tipo de habilidades visuales, auditivas y kinestésicas, más que nada. ¿Sale? Gracias. Lau, por aquí te hacen una preguntita. Bueno, aparte de darte muchísimas gracias. Bueno, voy a retomar el tema que comentó Esteban, de Carla, me dice, sobre lo que mencionas de los niños Asperger, también la sociedad se debe educar porque luego pueden vulnerar a niños con ese tipo de especificidades y efectivamente así es. Es que yo creo que simplemente el respeto es lo que nos da la pauta a muchísimas cosas. Sí, a mí me gustaría complementar esto que Carla Sánchez dice sobre los niños con alguna discapacidad, ¿no? Porque cuando un niño, por ejemplo, autista, tiende a tener mucha dificultad al contacto físico. Y entonces cuando las personas que estamos alrededor de ese tipo de personitas no
no entendemos y no comprendemos, y cuando vemos que a lo mejor un niño está teniendo un berrinche, lo primero que pensamos es, no está bien educado, ¿qué están haciendo los papás? Pero no nos ponemos a pensar si a lo mejor el niño está pasando por una situación complicada, si a lo mejor el niño pueda tener un trastorno del neurodesarrollo, un trastorno de conducta que no le permite tener un buen manejo de sus emociones y de su expresividad conductual. Entonces, sí nos falta muchísima educación en salud mental y sí nos falta muchísima educación e información en todo este tipo de temas, ¿sale? Otra pregunta que te hacen, Laura, dice, Laura, en mi caso, como bien sabes, educo a mi hija con mi pareja, que no es su padre, pero mi pregunta es, en este caso, ¿hasta qué punto se debe involucrar él en su educación, aceptando su papel como padrastro de mi hija? Y por otro lado, ¿qué puedo hacer yo como madre para fortalecer esa relación? Ok, hay que tener en cuenta, Pamela, que como madre tenemos que aprender a que nuestra hija diferencie que tiene un padre biológico, ¿sale? Eso sí no lo podemos cambiar. Si yo, por ejemplo, le inculco a mi hija que mi pareja es su papá, estamos en un error. Él tiene que saber que biológicamente tiene un papá, tiene una mamá y que la persona con la que yo decidí realizar mi vida en este momento o decidí reafirmarla desde el amor es esta persona, ¿sale? Entonces, ella le puede poner un sobrenombre amoroso, no sé, que le diga de alguna manera en la que ella guste y decida decirle, que le pueda permitir expresarle la afectividad y le pueda permitir expresarle lo que ella siente, ¿sale? Y en esta cuestión de que dices, ¿cómo puedo hacer yo como madre para fortalecer esta relación? Es muy importante que esta persona, aunque sea tu pareja, se involucre en las actividades de la niña, se involucre en las actividades, en su expresividad emocional, se involucre en lo que necesita. No podemos forzarla a tener una buena relación con él si esta persona no está dispuesta a favorecer la unión, a favorecer el vínculo, ¿sale? No puedes tú forzar tampoco a la persona que tienes como pareja, porque entonces lo que va a hacer es distanciar esta relación. Tenemos que darles la oportunidad a la persona que está contigo y a tu hija que tengan mayor interacción sin interferir, claramente cuidando en todo momento esta interacción que sea de manera respetuosa de parte de tu pareja, y sobre todo si tú estás en la disponibilidad de permitirle. Aquí hablaríamos de límites. ¿Qué tanto yo le voy a permitir a mi pareja actual que se involucre en ciertas cosas con mi hija? No le puedo pedir, por ejemplo, que económicamente la provea, ¿sí? Pero que no se meta en las decisiones que yo tomo al alimentarla y vestirla, porque entonces estaríamos hablando de una ambivalencia muy grande. Tenemos que aprender a equilibrar esta situación, así como pido, tengo que dar. Pero aquí estamos hablando de una menor que está en juego su integridad, su dignidad y sobre todo su expresividad afectiva. Me voy a ir, son muchas preguntas, voy a tratar de decirlas todas para que me tengan paciencia, por favor. Te dicen, Laura, felicidades, súper interesante, completa la exposición y pleno dominio del tema. Ojalá lo pudiéramos replicar con tantos padres de hijos que se encuentran en conflictos por conductas antisociales. Así es el FEGA. A ver, aquí otra. Gracias por la plática, muy completa y fácil de digerir. Abro mi mente a nueva información que puede pasar desapercibida. ¿Algún medio para contactarte, Lau, independientemente de que estés suscrita a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos? Sí, no sé si esté permitido, no me gustaría como abrir esta parte como publicidad. Sí, yo tengo mi consultorio particular, trabajo con adolescentes y adultos, ¿ok? Y puedo atender de manera particular, y también les comparto de manera general. La Comisión Estatal de Derechos Humanos brinda asesoría psicológica, brinda 7 sesiones psicológicas gratuitas y nos pueden contactarse al área de psicología. Alguno de mis compañeros que está ahí, expertos en el tema, congruentes con lo que hacen, podrán atenderlos, o en esta parte yo también estoy a la orden. Si hablamos de la parte particular, bueno, también atiendo de manera particular y en consultorio privado, pero bueno, abro estas dos posibilidades para si en algún momento hay alguna dificultad económica que no permita
estar en proceso terapéutico particular, bueno, están estas dos opciones, sin hacer publicidad ni mucho menos. Abren a la comisión, pregunten por la psicóloga y ahí le puede pasar ella el contacto. Otra cosa, gracias por la información valiosa. En la educación con niños y adolescentes, ¿se vale reprender y negociar y aplicaría a cierta edad o a cualquier edad? En todo momento se vale negociar y se vale reprender, pero en todo momento también hay que aprender a ser congruentes con la conducta que el adulto está teniendo hacia la manera en la que va a asumir la consecuencia del niño o adolescente, ¿sale? Ya les comentaba, no le podemos pedir a un niño o a un adolescente que haga cierta conducta o que tenga cierto modelado de comportamiento cuando yo como adulto no lo estoy promoviendo y no lo estoy reforzando. Entonces sí se vale en todo momento negociarlo. Con los adolescentes es un tanto más complicado porque la conducta ya está aprendida, está reforzada y porque sobre todo están en una etapa de vida en la que están en pleno conocimiento de su sexualidad, de sus orientaciones, de sus gustos, de sus necesidades y están buscando un sentido de pertenencia hacia con los que se relacionan. Laura, por aquí tenemos a Sara de Médicis. Ahora, Sara, qué gusto me da verte en cada conferencia que hacemos, nuestra subcoordinación, estás aquí. Me da mucho gusto saludarte. Y bueno, te pregunta, en Cipina Municipal enfrentamos como obstáculo que los padres de familia no participan en los talleres que se imparten para mejorar en el desarrollo emocional de sus hijos. ¿Qué me recomiendas, o bueno, en este caso, qué le recomiendas para sensibilizar a los padres y sumarlos al rescate de valores de la niñez y adolescencia? Estamos hablando de una institución pública que en cierta manera brinda un apoyo en varios ámbitos para mejorar la calidad y dignidad e integridad de vida de los niños y adolescentes. Pero yo creo, no sé cómo se pueda tomar esta respuesta, yo creo que sería importante generar un acuerdo o un consentimiento en el que los padres se comprometan por medio de un documento en cumplir con ciertas especificidades en este tipo de situaciones. ¿Cómo sensibilizarlos? Yo creo que algo que se ha tomado mucho también en cuenta, aparte de esto que yo te comento, esto es como de manera muy personal, esta parte de un documento que especifique en acuerdos que se tienen que cubrir con ciertas sesiones psicológicas, que se tienen que cubrir con ciertos talleres, ¿ok? Y que yo me imagino que ustedes como institución tienen un protocolo de actuación si esto no se llevara a cabo. Pero también en la parte de sensibilización creo que podría ser muy funcional al momento de generar como un tipo de escuela para padres, que creo que en cierta manera lo manejan ustedes de maneras diferentes, pero creo que también podría apoyar mucho a involucrarlos, no desde la imposición. Ya les comentaba, esto es como una parte mía de generar como el acuerdo en la cuestión del documento, pero que también puedan involucrarse no desde la imposición, sino desde la parte en la que ellos como padres se sientan vistos no solamente por los hijos, sino por lo que son personas. O sea, no te voy a llamar, no te voy a mandar llamar a ti como padre de fulanito. Sí, en momentos lo voy a hacer, pero te voy a mandar a ti, te voy a mandar llamar a ti como persona. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿En qué te puedo apoyar a ti? Para que de esta manera podamos reforzar que esas personas que son papás se sientan involucrados, se sientan incluidos, sientan que también son parte, no solamente del problema, sino también de la modificación de la experiencia. Unas 4 preguntitas más y terminamos. ¿Qué pasa con los niños abandonados, los niños de casa hogar, los niños huérfanos, los niños que sufren aspiraciones sexuales, físicas, etcétera? ¿Ahí hay alguna variante, Lau? Sí, por supuesto que hay una variante. Por supuesto que aquí se necesita un apoyo diferente y estamos hablando de que los niños desde la etapa primaria, desde la etapa más importante para generar a un adulto responsable, a un adulto emocionalmente responsable, vaya otra vez la palabra, pues está vulnerado en la primera etapa de vida más importante. Entonces, claro que va a haber diferencias. Tengo la fortuna de conocer, de tener amigas que trabajan dentro del sistema DIF, que trabajan en Vivón, que trabajan en la casa hogar, se me fue el nombre ahorita,
y que me comentan de manera recurrente cómo estos niños demandan muchísimo amor y muchísima atención. Y entonces ellos como sector directo, como primer ayuda, primer momento de ayuda, no pueden abarcar toda esta necesidad de afecto y toda esta necesidad de amor. Estamos hablando de que aunque no lo parezca, ellos están reclutados o recluidos en un lugar donde están cuidados y resguardados porque fueron vulnerados, fue vulnerada su integridad, su cuerpo, fueron vulnerados sus valores, todo, o sea, su susceptibilidad fue vulnerada. Entonces, en este sentido, los niños ya traen una herida muy fuerte, los niños ya traen un trauma demasiado fuerte que probablemente vamos a tener que trabajar. Ahí sí creo, sin duda alguna, con mucho apoyo psicológico, en algunos momentos psiquiátrico, médico, porque pues estamos hablando de personitas que se encuentran fuera de un sistema familiar que los sobajó en diferentes formas. Si puedes explicar las habilidades kinestésicas, porfa, Lau. Hablar de habilidades kinestésicas es mejorar como la parte del contacto, ¿sale? O sea, la cuestión de habilidades kinestésicas tendría que ver como, por ejemplo, qué tanto el niño o la niña se permiten recibir contacto físico, qué tanto se permiten tener contacto con las otras personas, qué tanto las personitas se permiten, por ejemplo, o qué tanto te permiten a ti tocar o darles un abrazo, tocar de manera respetuosa claramente, qué tanto se permiten interactuar con los otros, hablando solamente en cuestión del contacto físico. No sé si, esto es como muy general, o sea, hablar de habilidades sociales y hablar de la habilidad kinestésica en esta cuestión de habilidades sociales tiene que ver con el contacto físico, del respeto a su cuerpo, el derecho a decidir sobre lo que necesita y el derecho a decirle no a las personas que en algún momento quieran darle un beso, un abrazo o un apapacho. O sea, tiene que ver mucho con desarrollar esta habilidad kinestésica desde el contacto físico. Nada más 2 preguntas más para cerrar, si no nos vamos a llevar toda la tarde aquí con el tema tan interesante, Lau. Comentan, bueno, una persona, su esposo murió cuando estaba embarazada. ¿Cómo debe manejarle esta información a su bebé cuando sabe obviamente que su padre no estará con él? Es un tema delicado y yo lo que le recomendaría, no sé quién haga la pregunta, no me aparece aquí, yo lo que le recomendaría a esta persona es que primero vaya a procesos psicológicos, se atienda para que pueda procesar, porque también la pérdida el impacto directo fue para esta persona que perdió a su pareja, para esta persona que perdió la figura de amor. Entonces, después de trabajar en ti misma, en todo lo que involucra también la pérdida de una persona tan significativa para ti, en también, sobre todo, saber que ahora vas a tener que criar, que educar a una persona tú solo, implica muchísimas cuestiones en el duelo. Entonces, antes de hablar de cómo le voy a decir las cosas a mi hijo cuando crezca, es generar mucha predisposición a algo que no sabemos ni siquiera qué va a pasar. Entonces, yo lo que recomendaría en esta situación es proceso psicológico cuando tú te sientas lista, cuando tú lo consideres, y de esta forma, dentro del mismo proceso psicológico, tú vas a ir viendo la forma en la que vas a ir sobrellevando la situación, y cuando lleguen estas preguntas que a lo mejor sean incómodas y a la vez muy dolorosas, sepas cómo manejarlas y cómo externarlas desde tu propio dolor, desde tu propia asimilación a tu duelo y desde el propio amor a tu hija o tu hijo, no alcancé a escuchar qué era. Muchas gracias. Esa respuesta es para Brisa, por ahí supongo que ya se escuchó. Y bueno, la última pregunta para cerrar. ¿Cómo poner límites a un niño que ya superó a los padres en manipulación, que efectivamente muchos papás dejamos que los hijos nos brinquen, y grita de manera excesiva para lograr sus caprichos? Tipo, ayúdenme, me están haciendo daño a mis padres, o sea, ya el grado de casi me están matando, o sea, ya es demasiado. Aunque no sea cierto, pero lo hace para lograr su capricho y los padres cedan.
Ese ya es el nivel de manipulación excesiva, Lau. ¿Qué puede hacer esta madre? ¿Qué edad tiene el niño? Carla, si nos pudieras comentar qué edad tiene en este caso tu niño, para que la psicóloga Laura te pueda dar una orientación directamente, porque si ya el grado del niño ya es excesiva, a ver, tiene 5. Ok, muchas gracias. Yo quitaría entonces, por eso quiero ser muy asertiva con esta respuesta, yo quitaría completamente la palabra manipulación. No podemos hablar de manipulación cuando estamos hablando de un niño. Mucha gente utiliza mucho la palabra, es que nuestros hijos nos miden. No, no es que nos midan, es que ellos están reforzando una conducta que en algún momento tú, como papá, no pusiste un límite, ¿sale? A mí me gustaría saber cómo esta persona lidia con los berrinches, con los famosos berrinches, que para la sociedad no están aptos, que no son adecuados y que en cierta manera es la manera en la que el niño está aprendiendo a descargar la emoción. O sea, no sabe otra forma más que por medio del famoso berrinche, ¿ok? Pero entonces, ¿cómo estás tú sobrellevando? O si nos vamos como a una película, al review de una película, ¿cómo sobrellevaste tú durante todo este tiempo este tipo de experiencias que tu hijo en el primer momento gritaba, en el primer momento se excedía con el contacto también, a lo mejor con lastimarse o autolesionarse para buscar la atención? Y aquí no me gustaría abrir mucho tema en esto, pero que llevaras a reflexión cómo está tu relación de pareja, cómo está tu relación personal contigo misma, si esta frustración que tu hijo está mostrando por medio del berrinche no tiene que ver también desde una manera de espejo, por decirlo así, y si no tuviese que ver con estas situaciones de reflexión que te acabo de comentar, entonces habría que checar algún tipo de apoyo psicológico infantil, o sea, psicoterapia infantil, que en cierta manera va a repercutir y va a tener que ser necesaria el apoyo también para ti como mamá. A mí me preguntan mucho, ¿por qué no atiendes niños? Y aquí me gustaría externarlo. En realidad no es que no tenga la especialidad en atención a niños, no es que no me guste, es que muchas veces, ya lo decía, por ejemplo, alguien que trabaja en CIPINA, los padres no se involucran, llevan al niño y dicen, el niño tiene el problema y quiero que lo ayudes y quiero que lo arregles. Entonces, no es una máquina, no estamos hablando de un microondas que se puede desenchufar y poner y quitar. Estamos hablando de una persona, un ente social, un ente biológico que necesita, que está gritando por medio de esto llamado berrinche y por medio de esto llamado manipulación, apoyo y atención amorosa de manera responsable. Entonces, si no es desde este punto, habría que checar si esta personita no tiene alguna cuestión que manejar desde el neurodesarrollo, desde su cognitividad o desde alguna otra cuestión que tenga que ver con algún trastorno del desarrollo en la infancia. Ok, Lau, muchísimas gracias. Esperemos que le haya servido a nuestra participante esta información que tú le diste. Y bueno, ya para dar cierre, les agradecemos a todos su participación este día en esta conferencia con la psicóloga Laura. Laura, de verdad, un placer escucharte. Cada vez que tú das una conferencia es muy, muy interesante y temas muy importantes. Y bueno, les agradecemos a todos. Y en nombre del licenciado Doble Mejía Mora, encargado de la Presidencia de la Secretaría de Derechos Humanos, a todos les agradecemos su asistencia y por ahí esperen, por favor, en sus correos la invitación para la siguiente semana. Y creo que de nuestra parte es todo. Laura, todo nuestro aprecio y nuestro cariño para ti y muy buenas tardes para todos.